El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Convicción, entrega y amor es lo que ha caracterizado la vida de este médico, científico e investigador de honda huella para la historia de los trasplantes en Colombia. Habla la experiencia del doctor Alberto Villegas. Bienvenido. Muchas gracias, Clara. Me siento muy honrado de estar aquí con usted y con todo el equipo de Teleantioquia. Los felicito por toda esta preparación tan importante que ustedes tienen para este programa. Hablando de preparación, doctor Villegas, ¿por qué la medicina? ¿Por qué esa selección en su vida? A ver, de niño tuve la influencia de un tío que era médico cirujano en la ciudad, una persona que era muy importante en su época, y creo que de ahí nació mi afición por la medicina. Y entonces empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia. Bueno, estudió su primaria y su bachillerato en el San Ignacio. Estudié en el Colegio San Ignacio, de ahí pasé a la Universidad de Antioquia. Me tocó la época de cambio del modelo de enseñanza de medicina, que anteriormente era el modelo francés, por el modelo americano que implantó el doctor Ignacio Vélez Escobar. ¿Y qué diferencia había entre un modelo y otro? El modelo francés era un modelo más de tipo de clínica. El modelo americano era un modelo donde se juntaba la clínica con la tecnología. O sea que usted llegó justo en ese momento y su personalidad y su interés por la medicina impactó más. ¿Con cuál se identificaba más? ¿Con el uno o con el otro? No, a mí me tocó el método nuevo, que me parece que es el que realmente va más acorde con los progresos de la medicina. Bueno, ¿y en qué momento de esos estudios en medicina se orientó por el corazón? Bueno, cuando empecé a estudiar fisiología, me pareció que la fisiología del aparato circulatorio era muy bonita y que por lo que yo veía en esa época, las intervenciones que se hacían sobre el aparato circulatorio eran más fisiológicas, más anatómicas, en contraposición a otras en las cuales, por ejemplo, se extirpaba el estómago para curar una úlcera gástrica. Me pareció que era más lógico y más funcional la cirugía cardiovascular. Esta es una pregunta importante, doctor Villegas, y es, ¿cuáles valores sustentaron su vida profesional, su vida de estudiante y luego su vida profesional? ¿Qué valores? Pues, a ver, la lealtad, el amor al prójimo y no sé qué más. ¿Le parece poquito? Es mucho, la lealtad y el amor al prójimo. ¿Y en qué momento decide presentarse en una beca y por qué su aspiración de irse al exterior? ¿Hasta dónde iba su inquietud? Bueno, de estudiante, ya terminando la carrera, estaba haciendo una tesis de investigación que era un requisito para uno graduarse. Estaba trabajando sobre los injertos arteriales, que en ese momento era un tema muy importante y de mucha actualidad. Cuando apareció un concurso de la Compañía Colombiana de Seguros, en el cual otorgaban una época para estudios en el exterior a estudiantes de medicina de último año. Entonces yo reuní mis experiencias y las presenté allá y me gané la beca. ¿Qué tan importante es para un estudiante una beca? Muy importante, porque yo personalmente no me hubiera podido ir a estudiar al exterior sin beca. ¿Y qué significó dentro del conocimiento? ¿Fue como abrir los ojos al mundo? ¿O qué encontró cuando llegó allá?
Pues cuando llegué allá encontré un mundo bastante diferente, pero muy interesante, que era un centro de mucha actividad. Yo he sido favorecido con otra beca que fue la de la Fundación Rockefeller, que a través de la Universidad de Antioquia me mandó a estudiar también. La primera beca la utilicé en Inglaterra, estudiando cirugía del tórax. Y la segunda beca fue en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en el hospital de Georgetown, estudiando cirugía cardiovascular. Usted regresa a Colombia y ¿qué significan estos dos nombres, Mario Montoya y Antonio Escobar? Mario Montoya y Antonio Escobar son dos personas para mí muy queridas. El doctor Antonio Escobar era un cardiólogo muy dedicado a su profesión, muy humano y muy amigo, que fue el que nos guió prácticamente en la labor de construir y de iniciar las actividades en la clínica cardiovascular. El doctor Mario Montoya es un compañero de la Congregación Mariana, también médico cirujano, que impulsó muy fuertemente la idea en la congregación de tener un centro cardiovascular. A mí me tocó llevar a cabo la idea, pero inicialmente él fue el que empezó con esta parte. Doctor Villegas, ¿cuántos años tenía usted en esa época? Cuando yo regresé del exterior tenía aproximadamente unos 24 años. ¿Y cuando empezaron esta construcción, este diseño, esta proyección de la clínica cardiovascular? Más o menos en esa época, pero eso duró como unos 10 años. Fue un proyecto que se tomó bastante tiempo porque pues, no teníamos muchos recursos económicos. Había que ir despacio, conseguir benefactores y demás que nos ayudaran a salir adelante hasta que finalmente se pudo. Y fue precisamente en este lugar donde se empezó a gestar algo muy importante, que fue toda la preparación para hacer el primer trasplante de corazón en Colombia, ¿cierto? Sí. Pero le propongo lo siguiente, en unos minutos vamos a contar toda esta historia, quién fue el primer paciente, cómo fue el trabajo, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las fortalezas y cuál fue el aporte del doctor Alberto Villegas a la parte científica y a la parte médica en Antioquia y en Colombia. Ya regresamos. Entonces hablamos con él y le explicamos que la única posibilidad era un trasplante de corazón, que no habíamos hecho ninguno, pero que nos habíamos preparado mucho, que creíamos que podíamos salir adelante, pero que de todas maneras tenía que ser consciente de que eso tenía un riesgo y que era la primera vez que lo íbamos a hacer. A ver, de niño tuve la influencia de un tío que era médico cirujano en la ciudad, una persona que era muy importante en su época y creo que de ahí nació mi afición por la medicina. Si a una persona hay que agradecerle en el mundo científico colombiano sus aportes es al doctor Alberto Villegas, pero vamos a contarles por qué. Doctor Villegas, ¿qué pasó en 1985? Bueno, en 1985 hicimos el primer trasplante. Llevábamos más de 10 años de trabajar en la clínica cardiovascular. Habíamos progresado mucho, ya teníamos bastante experiencia en el manejo de los pacientes complicados, tanto en la parte médica como en la parte quirúrgica. Pero empezaron a aparecer pacientes a los cuales la única solución posible era hacerle un trasplante de corazón. Entonces empezamos a prepararnos. Ya en ese momento el trasplante de corazón en el mundo había pasado de la fase experimental a la fase de aplicación clínica. Eso se hizo en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. Entonces fuimos a Stanford varias veces. Allá aprendimos toda la técnica, no solamente la técnica quirúrgica, sino también del manejo del paciente trasplantado, que es un tema muy importante. Para hacer ese trasplante tuvimos la suerte de tener la colaboración de la unidad renal del Hospital de San Vicente de Paúl. Ellos tenían una experiencia muy grande ya con el trasplante de riñón y sobre todo con el manejo del paciente trasplantado y con la obtención de los órganos, que se hacía
o se hace actualmente todavía en la Policlínica Municipal del Hospital de San Vicente de Paúl. Entonces, con la colaboración de ellas y con la colaboración del Laboratorio de Inmunología de la Universidad de Antioquia, fuimos preparándonos hasta que el 1 de diciembre de 1985 hicimos el primer trasplante. Era un paciente relativamente joven que tenía una enfermedad coronaria, una enfermedad que no tenía posibilidades de manejo médico ni quirúrgico. El hombre estaba totalmente incapacitado, estaba hospitalizado por varias ocasiones hasta que finalmente ya el hombre no podía hacer nada. Entonces hablamos con él y le explicamos que la única posibilidad era un trasplante de corazón, que no habíamos hecho ninguno, pero que nos habíamos preparado mucho, que creíamos que podíamos salir adelante, pero que de todas maneras tenía que ser consciente de que eso tenía un riesgo y que era la primera vez que lo íbamos a hacer. ¿Y cómo lograron convencer a la familia? El hombre muy generosamente dijo inmediatamente que sí, que él estaba tan enfermo, que no tenía otra posibilidad, que él se sometía a que corría el riesgo. ¿Y cómo se manejó exactamente con la familia, con su entorno cercano? Porque que a una familia le digan, mire, a su papá o a su líder de familia lo vamos a operar, le vamos a hacer un trasplante de corazón, pero nunca se ha hecho. El hombre era un trabajador de la construcción y su familia se había disuelto prácticamente porque él no podía trabajar más. Su señora y sus hijos vivían con sus padres. Nosotros sí les explicamos a la señora lo que pensábamos hacer y ella lo aceptó tranquilamente. Doctor Villegas, entonces ya teníamos el consentimiento del paciente. Sí. En 1985, o sea, hace 29 años, ¿cómo lograr esa concientización para que la otra familia de la persona que iba a donar el órgano lo hiciera? Eso ocurre generalmente con pacientes que tienen accidentes y que quedan en un estado de lo que se llama muerte cerebral, que tienen un daño cerebral irreversible. Entonces, como le dije, en el Hospital de San Vicente, en la Policlínica, ya había pues mucha experiencia con eso. El procedimiento es, primero, mantener el paciente vivo, aunque esté en estado de muerte cerebral, pero que sus órganos vitales estén funcionando. Y segundo, conseguir el consentimiento de la familia. Eso se hace y la mayoría de las veces se consigue con relativa facilidad. Claro que hay algunos que se niegan, pero en este caso se consiguió el consentimiento de la familia. Entonces ya nos pusimos en la labor de preparar el donante, de sacar el corazón, lo cual se hizo en el Hospital de San Vicente de Paúl. Mientras tanto, en las salas de cirugía de la clínica cardiovascular se preparaba el receptor y llevamos el corazón en una vasija con hielo y hicimos la operación que afortunadamente salió muy bien. El corazón, una vez trasplantado, empezó a batir espontáneamente y fue algo que nos puso muy contentos a todos. ¿Qué sensación tuvo usted en ese momento? No, cuando ya pasó como la parte, mejor dicho, el día siguiente. No, mucha alegría, muy contentos, muy pendientes porque como le digo, era el primero que hacíamos, entonces éramos todo el día y a toda hora pendientes de la evolución, que afortunadamente fue favorable. ¿Cuánto tiempo más de vida tuvo esta persona? Esta persona volvió a rehacer su hogar, volvió a trabajar, pero desafortunadamente él tenía un problema familiar, que era una hiperlipidemia. El hombre volvió a desarrollar enfermedad coronaria y murió aproximadamente 2 años y medio después del trasplante. Pero fueron 2 años y medio de mejor calidad de vida. Pero le cuento que tenemos el segundo paciente trasplantado, todavía vive, tiene más de 25 años. Era un trabajador de Coltejer,
un celador, se jubiló y vive con su familia en Envigado. ¿Cuántos trasplantes de corazón en su historia, doctor Villegas? A mí me tocó o participar en aproximadamente unos 150 trasplantes, pero lo importante es que el programa ha seguido funcionando bien y hoy en día está bastante avanzado. Creo que están haciendo aproximadamente 2 trasplantes por mes. Doctor Villegas, ¿usted es consciente de la importancia de su aporte a la medicina en Colombia? Pues sí, yo creo que fue un aporte muy importante, pero también hay que resaltar que no es una cosa personal, es un trabajo de equipo. Este tipo de cirugías no se pueden hacer si no es con un equipo médico y paramédico entrenado, preparado y con mucho entusiasmo y con mucho carisma para poder sacar adelante las cosas, porque exige mucho sacrificio. Le propongo que de eso hablemos en la última parte de Habla la experiencia con el doctor Alberto Villegas, el trabajo en equipo, el aporte a la medicina y lo que ha sido su legado durante toda su vida profesional y personal. Entonces ya se presentó la necesidad de hacer trasplantes de pulmón y entonces ya nos embarcamos en eso hasta que finalmente pudimos hacer el primer trasplante en una señora que era una auxiliar de enfermería que vivía en el Valle del Cauca y si no estoy mal creo que todavía vive. Llevamos el corazón en una vasija con hielo y hicimos la operación que afortunadamente salió bien. El corazón, una vez trasplantado, empezó a batir espontáneamente. En diciembre de 1985, el doctor Alberto Villegas Hernández y un grupo de profesionales hicieron el primer trasplante de corazón en Colombia. Pero no contento con eso, también hizo trasplantes de pulmón. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, ya teníamos bastante experiencia en el trasplante de corazón y en el manejo del paciente trasplantado. Entonces ya se presentó la necesidad de hacer trasplantes de pulmón, que ya en ese momento estaba ya pasando de la etapa de experimentación a la de aplicación clínica. Entonces asistimos en ese momento, en la ciudad de Toronto, en Canadá, estaba el principal centro de trasplante de pulmones del mundo. Ahí estuvimos en varias ocasiones, igual que en el trasplante de corazón, aprendimos la técnica, el manejo del paciente, en fin. Y entonces ya nos embarcamos en eso, hasta que finalmente pudimos hacer el primer trasplante en una señora que era una auxiliar de enfermería que vivía en el Valle del Cauca y si no estoy mal creo que todavía vive. Doctor Villegas, ¿cuáles son las características que debe tener un médico? Las características que debe tener un médico es primero la dedicación al estudio, la dedicación a sus pacientes y un espíritu de sacrificio, porque indudablemente para ser un buen médico y poder satisfacer las necesidades del paciente hay que hacer algunos sacrificios. Es muy importante que la persona que quiere hacer medicina sepa que la vida que le va a tocar. Las personas que lo conocen, que lo admiran, que lo aprecian y que lo valoran, dicen que usted tiene una ética intachable. ¿Qué significa eso? Pues esos son los principios que uno aprende desde chiquito. Hacer todas las cosas por el camino recto y sobre todo pedir mucho la ayuda de Dios. Yo soy un hombre que creo mucho en Dios y creo que con la ayuda de Él he podido progresar en la vida. Villegas, los equipos de trabajo, ¿qué tan importantes son en la medicina? Porque uno generalmente identifica al médico, pero pocos hablan de los equipos de trabajo. Usted todo el tiempo se refiere a los equipos de trabajo. Bueno, la medicina ha progresado tanto que ya casi nadie, o prácticamente nadie, es capaz de
de manejar toda la medicina. Por eso se requieren las especialidades, las subespecialidades. Y principalmente en todas ellas se necesitan equipos de trabajo, porque por la complejidad de los procedimientos se necesita siempre la colaboración de una o más personas que ayuden a que las cosas salgan bien, que todos los detalles se puedan verificar en una forma correcta. Doctor Villegas, cuando usted le habla a un grupo de médicos, ¿qué es lo primero, lo principal en lo que usted hace referencia? ¿Qué les insiste? ¿Que sean cómo? Yo primero les digo que sean muy correctos. Segundo, que traten al paciente como una persona, no como un número, ni como alguien lejano. El médico debe ser muy cercano a su paciente y ayudarle no solamente con la parte de la medicina técnica, sino también con la parte de la medicina intelectual y espiritual. Creo que el médico puede ayudar mucho al paciente en todas sus inquietudes y para eso se requiere paciencia y dedicación. Hay que dedicarle mucho tiempo al paciente. Y usted mira ahora y recorre las clínicas y los hospitales y ¿qué encuentra en el mundo de la medicina hoy? Pues a ver, la medicina socializada ha traído muchas ventajas, sobre todo ha cubierto mucha parte de la población que antes no tenía cubrimiento médico, pero también le exige a los médicos muchos resultados que le impiden dedicarle mucho tiempo al paciente, por la premura de las consultas, por la premura de que tiene que cumplir el horario. De manera que creo que es una de las fallas que tiene en este momento la medicina, la falta de contacto y de estímulo directo al paciente. Para terminar, doctor Villegas, y le queremos agradecer este diálogo, el permitirnos entrar en su vida y en su experiencia. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? Además de sus 8 hijos y de su esposa, obviamente, en su vida profesional. La mayor satisfacción que yo he tenido es haberle podido servir a la gente. Creo que el servicio a las personas es lo que debe mover al médico y así he procurado hacerlo siempre. Muchas gracias. A usted, Clara, muchas gracias. No solamente por este espacio, sino por lo que le ha dado y todo el aprendizaje y todo su aporte a la medicina en Colombia. Muchas gracias. Y habló la experiencia del doctor Alberto Villegas Hernández. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.